Ok. Bien, vamos a grabar la sesión para efectos de que luego pueda tener tu registro, ¿no? Esto, de tal manera que vamos a arrancar el día de hoy primero con un minuto para avisar que vamos a tanto lo teórico como lo práctico. Luego vamos a el segundo parcial que revisen tanta o más importancia que lo que hemos visto en el primer parcial. Al igual o con mayor profundidad que los anteriores, pues deben ser revisados el contenido que tengan en la guía didáctica, revisar los libros, visitar la biblioteca. Pero todo también buscar tutoriales en canales de visualización, ¿no? Tipo YouTube, y esto que tiene muchos ejercicios de los que vamos a en YouTube hay bastante tutoriales. En YouTube hay bastantes tutoriales. En YouTube se puede verificar los videos que usted está mencionando. Sí. Se dan cuenta de utilizar YouTube para cargar los videos de las clases allá, debido a que puedes cargar la plataforma, desde el teléfono, donde sea, entonces no es tan complicado como entrar al Moodle y desde allí verlo. Ahora, si debo tomar en consideración una preocupación respecto de los videos que se han subido a YouTube y no siempre se ven completos ni se los han visto todos, ¿no? Eso sí es un poco preocupante porque deja entrever de que no estamos revisando los contenidos. De pronto hay algo que se dice por allí en los videos y no se absuelve en el día del examen, ¿no? Tenga mucha precaución con eso. Ahora, vamos en homenaje de tiempo a tratar de empezar. Permítame compartir. Permítame. Así vamos a estar. Si oye, tú, no voy a exponer. Si yo activado el parlante para que no me perturbe, pues si no la escucho bien, va a el contenido de lo que se les pueda. Ok, vamos a trabajar la visión del examen del primer parcial. Aquí había una parte de componente teórico y una parte de componente práctico. La primera parte del componente teórico versaba sobre preguntas esenciales. Por ejemplo, decía... Profesor, ingeniero, dígame. disculpen, no se está viendo. ¿Perdón? Ahí, no se está viendo, ingeniero. Ahí creo que sí. Unidad básica, sistema operativo. No se estaba viendo, se está compartiendo. Alguien lo masacraron por ahí. ¿Qué pasó? ¿Me repite la pregunta, señor Plaza? Me parece que... Ah, sí, ingeniero, no, le estaba indicando que lo que pasa es que no se estaba viendo lo que estaba compartiendo. Recién empezó a verse lo que estaba compartiendo. ¿Ya logró ver? Sí, estoy compartiendo, revisa. Sí, Una de las dos máquinas que están con mi nombre y una de las dos está compartiendo. ¿Me confirman si pueden ver todos, por favor? Levanta la manita, nos vamos a pulgar. Perfecto. Ok. Listo, bueno. La primera pregunta decía... gracias, señor. Gracias. La primera pregunta decía, ¿qué es un bit? Y habíamos advertido que un bit es la unidad básica de datos de un digital, de una comunicación digital. Cuando hablamos de comunicación digital, podemos decir una información que se registra, se graba, o una información que se publica por algún medio. Nosotros en este momento estamos trabajando con computadores que son digitales, estamos comunicándonos a través de una interfaz, de un medio de comunicación digital, y todo esto que nosotros vemos, el rostro, la voz, que tiene componentes o características analógicas, pasa por un proceso que se llama digitalización, y ese proceso
convierte los contenidos, sean las palabras, sea el texto, sea la imagen, las convierte en información digital, es decir, la convierte en unos y ceros al final del día. Y estos unos y ceros, vamos a decir que bien un 1 o bien un 0 es la unidad elemental de la información que se puede visualizar o manejar a nivel informático. Por ello, la respuesta correcta es la unidad básica de información en computación. No puedo decir que un bit es una unidad de memoria o un tipo de unidad de memoria, eso no tiene nada que ver. Una cosa es una memoria, otra cosa es la información. La información está dada en caracterizaciones, ¿no? La caracterización refiere a la forma en la que se representa. Usted ve, por ejemplo, el número 5 en decimal. Y el número 5 en decimal es 101, me parece, ¿no? Con 101 es una representación binaria con 3 bits que representan una información que nosotros la advertíamos antes como una información en base 10, números del 0 al 9, eso es base 10. Pero ahora que estamos trabajando en términos informáticos, podemos decir entonces pues, que la unidad básica de información digital es el bit, ¿no? Es el bit. Que si el bit es un sistema operativo, nada que ver. El sistema operativo es un conjunto de controladores, un conjunto de algoritmos que hacen que un computador tome una personalización para ejecutar algún tipo de actividad. Si no es un sistema operativo, menos es un programa, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta era la B, unidad básica de información en computación. ¿Cuántos bits hay en un byte? Esta pregunta, aunque elemental, es importante porque nosotros habíamos advertido y hemos hablado bastante en el transcurso del parcial respecto del código ASCII, por ejemplo, ¿no? Los caracteres ASCII están conformados por un grupo de unos y ceros, y ese grupo de unos y ceros representan en una tabla ASCII la información digital. ¿Alguien ha revisado la tabla ASCII? ¿Me pueden confirmar, por favor, si alguien ha revisado el código ASCII? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Sí, así es, profe. Es el que ingresa a Sí, en la plataforma está. Ok. Vamos a decir entonces que el código ASCII es la forma en la que se representan a nivel binario las letras o los números, los caracteres que vemos en el teclado de un computador. ¿Ya? Cuando usted presiona una tecla cualquiera, presionando una letra o un número en un computador, el procesador entiende un grupo de unos y ceros. Es la representación de un carácter en términos binarios. Y cuando hablamos del código ASCII, hablamos de un conjunto de 8 bits, 8 unos y ceros, un grupo de 8 unos y ceros, que conforman ese código, ¿no? Que conforman la caracterización de esa letra o ese número, ese carácter. Y eso es, ese conjunto de 8 bits se lo conoce como un byte, Ojo, digo así, por ejemplo, ¿no? Digo esto. Ok. Digamos que eso representa la letra A minúscula. Ya. Eso es un byte. Ahora, ojo, es importante reconocer lo siguiente. El grupo de 8 bits, eso es un byte. ¿Ya? Pero, ustedes recordarán que nosotros hemos visto que a partir de la representación de números en base decimal, podemos representar en números binarios, en unos y ceros, podemos representar en números hexadecimales, ¿no es cierto? Y recuerden que el código hexadecimal va del 0 hasta el F, ¿sí? Pero el F representa el número 15. Ojo. Esto vendría a ser 1, 2, 4. Entonces esto es el número 4. Y esto sería 1, 2, 4, 8. 8 y 2, 10. Y 1, 11. Eso sería la letra B. Ok. Entonces, si yo quiero decir que este byte, digamos, hipotéticamente digo que corresponde a la letra A. Hipotéticamente digo que corresponde a la letra A.
ese número binario 01001011, que está en binario, tiene una representación en hexadecimal que está conformada por dos nibbles. Ojo, este término se llama nibble. Voy a escribirlo aquí. Nibble. ¿Ya? Este sería otro nibble. Un nibble es una agrupación de 4 bits. O un nibble es la mitad de un byte. ¿Ya? Y esto es importante reconocerlo porque usted se da cuenta que la representación hexadecimal máximo maneja 4 bits. Si ven que yo de pronto represento una letra en ASCII, pero la letra en ASCII por fuerza necesita un byte. Por fuerza necesita 2 nibbles. Un carácter de código ASCII necesita 2 nibbles. Un byte. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Bueno, entonces esto es, si se quiere, la intención de reconocer en el examen, ¿no? Si ustedes están más o menos claros en cómo se maneja la información digital. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta decía, ¿cuál es el equivalente decimal del número binario 1011? Y nosotros habíamos dicho en algún momento, si usted lo quiere, esto era 1011. ¿Sí? ¿Cómo lo representaba usted? Eran potencias de 2, ¿no? Esto era 1 por 2 por x a la 0, 1 por 2 por x a la 1, 1 por 2 por x a la 2 y 1 por 2 por x a la 3. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? O traducido en otra forma, esto sería el número 1, el número 2, el número 4 y el número 8. Es decir, cuando usted vea un 1, lo multiplica por este número y lo suma a otro número que tenga representado un 1 también. Es decir, 1 por 8 es 8, ok, van 8 aquí, más 1 por 2 es 2, ok, van 2 aquí, más 1 por 1 es 1. Ah, entonces tengo aquí que eso es el número 11. Respuesta. ¿Ya? Ahora, en la práctica, yo decía, tiene una calculadora. Antes nosotros lo que hacíamos era elevar las potencias, dividir para 2 infinitamente, para que... Pero una calculadora tiene, normalmente le sale calculadora estándar, ¿no? Así, suma y resta para llevar las cuentas del mercado. Pero cuando nosotros estamos hablando de programación o electrónica digital, tenemos que utilizar la calculadora del programador, ¿no? Y yo decía, ¿cuál es el equivalente decimal del número binario? Ah, yo quiero poner el número binario 1, 0, 1, 1, ¿sí? Este binario 1, 0, 1, 1, y eso es el decimal 11. Si yo les hubiera pedido el número hexadecimal del número del binario 0, 1, 0, 1, 1, entonces sería la letra B. Esto partiendo de que nace como 0, 1, 2, 3, 4, llega a 9, después de 9 sería A, que eso es 10, B, que sería 11, ¿no? Tal cual la demostración acá. La respuesta era esa. Ahora dice, ¿cuál es el número decimal, equivalente decimal del octal 17? ¿No? Entonces aquí nace la idea de que yo tengo un octal de número 17, ¿no? Y estoy pidiendo el decimal, o sea, 15. ¿Ya? 17, si lo veo en octal, eso parte de 0 a 8, ¿no? De 0 a 7, perdón, y luego viene 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿no? Entonces, cuando yo digo el octal de esto, voy a hacerlo así. El octal parte en 0. Voy a hacerlo seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego vendría
1, 0, eso sería 8, 1, 1, 9, 1, 2 es 10, 1, 3 es 11, 1, 4 es 12, 1, 5 es 15, 1, 6 es 16 y 1, 7, bueno, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Perdón, 15, 16, 17 y de ahí vendría 2, 0, 2, 1, 2, 2 y así, ¿no es cierto? Entonces, lo que me pide es el número 15, ¿no? Del 17. Entonces tengo 8, a ver, ¿dónde está el mouse? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces sería el 17 por acá. Ok, ahora, ¿cuál es el propósito de un decodificador en un sistema digital? ¿Cuál es el propósito de un decodificador en un sistema digital? ¿Realizar operaciones aritméticas? No. Si ya me está diciendo la palabra codificador, la palabra clave aquí, decodificador o codificador, aquí está la clave. Esta es la palabra clave. ¿Cuál es el propósito de un decodificador? Dice, ¿realizar operaciones aritméticas? No. Un decodificador no suma ni resta. ¿Almacenar datos binarios? No es una memoria, es lo que recién vamos a empezar a ver hoy día. ¿Generar códigos binarios? Sí, es cercano, pero ese término de generar códigos binarios obedece al comportamiento de un codificador. Si genera códigos, él está codificando. La respuesta A dice convertir un código binario en una señal más cercana a la realidad. La respuesta en este caso era la letra A. ¿Ok? Dice, ¿qué determina la entidad dentro de un diseño para FPGA? Esto ya obedece a una consulta sobre los diseños avanzados utilizando tecnología de última generación. Permítame confirmar si está grabando el... Sí. Ok. Dice, ¿qué determina la entidad dentro de un diseño para arreglo? Dice, las señales dentro del diseño. Señales. Esas son cables dentro del diseño, dentro del código. Los modos de operación de las señales. ¿Cómo que los modos de operación de las señales? Si yo hablo de señales, esos son cables internos. Y el cable interno no tiene un modo de operación. No puede por ahí puede pasar cualquier señal. No puedo definir, de hecho los cables no tienen modo de operación, pero sí los puertos. Entonces aquí habían dos respuestas posibles, aceptable cualquiera de las dos. Si marcó las dos, fantástico, va la pregunta, va bien respondida la pregunta. Si marcó una de las dos, no importa, vale la pregunta. ¿Ya? Eso fue un regalo de Navidad casi. Entonces dice, ¿los modos de operación de los puertos? Sí, porque cuando usted construye la entidad, ese es el modo de operación. ¿Sí? Puede decir que la entidad define también los puertos del diseño. Correcto. ¿Por qué? Porque usted al puerto le define si el puerto se llama A, B, C, D, se llama reloj, se llama salida, como usted quiera que le llame. ¿Ya? Entonces define los puertos del diseño, pero también define los modos de operación de esos puertos. ¿Okay? Cualquiera de las dos respuestas es viable, es válida. ¿Qué determina la arquitectura dentro de un diseño FPGA? A ver, si la entidad determina la forma de operación, los puertos de entrada y salida, la arquitectura define el comportamiento de la entidad en particular, ¿no? Aquí decía, por ejemplo, la estructura interna de un componente. La estructura interna de un componente. No, eso... No estamos hablando de componentes físicos como tal, ¿no? El comportamiento de un proceso. No, nosotros hemos utilizado el proceso para definir una descripción de un circuito combinatorial, ¿no? Pero no es necesariamente el concepto de una arquitectura. La palabra que utilizamos para describir el comportamiento de una arquitectura no es un tema.
sí es apropiado decir que la arquitectura define el comportamiento de la entidad. Yo siempre recomendaré, chicos, hacer un poco de lectura comprensiva. No se aventuren a escribir. Los exámenes están muy bien, están bastante bien. Pero si hay algunos que de pronto confundieron algunas cosas por leer rápido y contestar rápido, ¿no? Entonces, recomendaría hacer lectura comprensiva, es decir, leer todas las respuestas y no a la primera que se me parece que es contestar. Puede tener alguna confusión conceptual. Ok. Ahora dice, grafique utilizando compuertas lógicas que permitan implementar las expresiones referentes a la ley distributiva para la suma lógica. ¿A qué se refiere aquí? Yo tengo una variable a que se multiplica por un polinomio b más c y me habla de la ley distributiva. Quiere decir que se va a distribuir la variable a en este polinomio. Es decir, me es lo mismo, de acuerdo a la ley distributiva, me es lo mismo porque es igual a por b por a por c, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo diría yo esto? ¿Cómo se transcribía? Era tan sencillo como decir, si hay una multiplicación y si hay un signo más significa que hay una suma, hay una OR. Si es una multiplicación es una AND y si es una suma es una OR. Ah, muy bien. Entonces yo empiezo a resolver este polinomio. Dice b más c. Pongo una función OR a la que le conecto la entrada B y a la otra entrada el interruptor C. Ahí está representado B más C. Y el resultado de eso, es decir, lo que está por el paréntesis, el resultado de eso se multiplica con AND. Se multiplica con una función AND, que es, se conecta a la otra entrada a la variable A. Y esa es la respuesta, esa es la salida de este polinomio. Quiere decir que este polinomio de aquí sería representado o dicho de otra forma, el resultado de este polinomio es este indicador de aquí, este de un polinomio. El otro polinomio decía a por b, entonces yo tengo a and b. Ahí está este polinomio. Luego decía a por c. Ok. A and c. Ahí está. Polinomio 1, esto. Polinomio 2, esto. Y los resultados aquí. ¿Sí? Solamente tenían que graficar las ecuaciones. Muchos lo hicieron muy bien, los felicito. Los que no, les convino por favor a que revisen. Esto es material de las 2 o 3 primeras clases, ¿no? Entonces, recuerden que yo les decía, si usted no está en capacidad de representar una función lógica con compuertitas, cuando lo vea con ecuaciones puestas en lenguaje de descripción de hardware, HDL, pudiera ser que se le complique un poquito. Revise por favor el método gráfico, que es el más fácil, ¿no? Entonces, atención con esto, ¿no? El que no lo haya respondido correctamente, por favor revisar los contenidos, porque en el segundo parcial vamos a ir incrementando un poquito la complejidad, ¿no? Ahora, dice aquí, se tiene el siguiente mapa de Carnot. Extraigan las ecuaciones resultantes a partir de la distribución de unos lógicos propuestos. Yo aquí lo he graficado con colores para decir las ecuaciones. ¿Qué tengo yo aquí? Era 0. ¿Qué más era? 0, 1. Hay que 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. ¿No? Esto, dicho de esta forma, perdón.
considerando que las variables, voy a ponerlo así, ahí, para que se vea. Las variables que estoy operando en esta parte de aquí son AB. Es decir, que cuando yo digo 0, 0, estoy diciendo que A vale 0 y B vale 0. Cuando estoy diciendo 0, 1, estoy diciendo que A vale 0, B vale 1. Cuando estoy diciendo 1, 1, estoy diciendo que A y B valen 1, 1. Y cuando digo 1, 0, es porque A vale 1, B vale 0. De la misma forma acá, ¿no? Aquí sería 0, 0. Vamos a hacerlo un poquito más atrás. 0, 0. Sería 0, 1. 1, 1. 1, 0. Y en esa condición, porque una de las reglas del mapa de Karnaugh, del uso del método de Karnaugh, es que no pueden cambiar dos variables al mismo tiempo entre filas o columnas adyacentes. Es decir, aquí cambia el 1, pero el 0 se mantiene. Aquí cambia este 0, pero el 1 se mantiene. Y aquí cambia el 1, pero este 1 de acá se mantiene. Es decir, hubo un solo cambio entre columnas adyacentes. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Eso debemos cuidar cuando voy a transcribir, ¿no es cierto?, los elementos. Entonces, aquí arriba, en filas, quiere decir que yo tengo que verlo, perdón, en columnas, yo tengo que ver AB en columnas y en filas CD. Muy bien, entonces evaluando este segmento de unos y ceros que están en rojo, este segmento de unos y ceros que están en rojo, en una sola fila, yo me hago la primera consulta. A ver, voy a validar todo ese grupo de 4 unos que están en esta fila de aquí. Entre A y B, ¿qué pasa? ¿Cuál cambia? Cambian ambos. Porque de aquí a acá cambia B. Quiere decir que B desapareció. Y de aquí a acá cambia A. O sea que A desapareció. Ya ni siquiera necesito revisar más adelante, porque ya desapareció tanto A como B. O sea que en la ecuación aquí no puede haber ni A ni B. Luego, en esta fila, ¿quién cambia? ¿A o B? Perdón, ¿C o D? No cambia ninguno de los dos. Señor Olga, tiene levantada la mano, dígame que le puedo ayudar. ¿O se le quedó levantada la mano? Ingeniero, no se podría agrupar de dos. No se puede, o la ley dice, o sea, yo sé que hay que simplificar, hay que buscar simplificar con puertas, pero no se podría simplificar de dos, o sea, no es una opción válida. Ya. Hacer, Puede, o sea, uno y uno. voy a ponérselo así, puede, pero no debe. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el objetivo, el objetivo ulterior, el objetivo final de esto? Reducir a la mínima expresión posible. Sí, a la mínima expresión posible. Si usted, pudiendo agrupar de 8, pudiendo agrupar de 4, le da y dice, no, yo voy suave y agrupo de a 2, resulta que la reducción que está haciendo es menor y tiene que hacer más operaciones para llegar a la misma ecuación. ¿Me explico? Por eso la metodología, recuerda que yo les explicaba, la metodología de Karnaugh es trate de agrupar con la mayor cantidad de unos posibles por vez. Si puede agrupar de a 8, fantástico. Si puede agrupar de a 4, genial. Sí, lo que no puede hacer es agrupar en diagonal. Lo que no puede hacer es agrupar impar. Siempre tiene que ser de forma par. Y la mayor cantidad de unos posibles cuando se pueda. Si usted pudiendo agrupar de a 4, agrupa de a 2, está confundiendo la ecuación y está generando un polinomio adicional. ¿A qué me refiero? Si usted, por ejemplo, se le ocurriría solamente agrupar aquí, este es un término y aquí otro término. Como resultado usted tendrá una ecuación y otra ecuación, es decir, va a tener un polinomio sumando otro polinomio. Y dirá, bueno, eso no me afecta mucho. Sí, no, porque esto de aquí es una compuerta. Y esto de acá representa otra compuerta.
¿Hizo una reducción o no hizo una reducción? No redujo. ¿Sí se dan cuenta? Está utilizando una compuerta de más. No corresponde. ¿Ya? Por eso el método propone de que usted intente agrupar con la mayor cantidad de unos posibles. 1, 2, 4, 8, si puede 16, 16 de golpe. Pero les he dicho también, ¿no? Si agrupa de 16 de golpe, teniendo una plantilla Carnot de 16 combinaciones, significa que ese circuito está en cortocircuito. Porque no importa la combinación que tenga, siempre la salida será 1. Entonces yo evito poner ecuaciones, simplemente conecto la salida, el foquito del LED, lo conecto a la alimentación, al positivo de la batería y ya está. Hice la reducción. Entonces, pero eso sería irracional ese circuito, no es razonable. Ok, estamos aquí. Entonces, para el caso de la ecuación que está con rojo, el único elemento que no cambia aquí es C y D, porque C y D están siempre en la misma fila, pero es valor 0, 0, ¿no? Al ser valor 0, 0, perdón, entonces es C negado, D negado, la transcripción de eso. ¿Ya? Vamos al escenario de lo que está aquí en azul. ¿Por qué es B por C negado? Aquí es 0, 0, perdón, permítanme ponerlo con 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ok, entonces aquí yo tengo que entre A, B, ¿quién cambia? Cambia A, ¿no es cierto? Entonces A se elimina, queda B, pero B queda con positivo, entonces es simplemente B. Ahora, en este grupo de acá, el 0, 0, 0, 1. Como estoy analizando este cuadrado de aquí, entonces debo analizar estas dos filas. Ahorita analicé las dos columnas, ahora voy a analizar las dos filas. Dicho esto, ¿quién cambia? ¿C o D? Aquí, entre estos dos. D debería cambiar, C va igual. ¿Cambia? C va, Ninguno. Cambia C D. va igual, pero en negada, porque da 0. Entonces, D va cambia D. negada. Cambia D. En consecuencia, D se desaparece. Queda C. Pero queda C negada, porque está en 0. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, este resultado del grupo de unos que está en rojo se suma al resultado del grupo de unos que está en azul. Ahora voy al grupo de unos que está en verde. Esto está solamente en esta columna. Y si está solamente en esta columna, ¿quién cambia? ¿A o B? Ah, No cambia ninguno, están en la misma columna. Claro, no hay ninguno, pues no hay con qué compararlo. No hay Bien, con quién lo compararlo. Entonces se mantiene igual. No cambia. Eso es lo que me refiero. ¿Quién cambia ahí? Si estoy en una sola columna, no cambia ninguno de los dos. Si estoy evaluando la columna. Si estoy evaluando la columna, A queda como está y B queda como está. A es positivo, B es negativo, entonces queda AB negado. Esto de aquí, esta partecita de aquí del polinomio. ¿Ya? Y luego evalúo, ahora, en este escenario, es 1, 1, 1, 0, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿quién cambia? ¿C o D? La D cambia. Cambia D, en consecuencia D desaparece, queda C. Pero la C es positiva. Es positivo igual. Entonces queda como C. ¿Estamos? Solucionado ahí. Finalmente, tengo este caso. Este uno de aquí. A ver si lo puedo hacer así. Ok. Va así. ¿Ya? Tengo este caso. Resulta que este 1
Está solito, es huérfano, ¿no es cierto? Si él está solito, pregunto, filas y columnas, ¿quién cambia? ¿Cambia en algún momento A o B? No hay análisis. No, ninguna, profe, iría. Ninguna. No hay análisis porque están exactamente en una sola posición. Solo evalúo un casillero, ni siquiera hay un casillero adyacente para decir cambió una variable. No, no cambia ninguno. En consecuencia, yo lo que tengo que hacer es trasladar la coordenada de ese 1 lógico aquí. Si esto es 0, 0, significa que A y B y esta sería la respuesta que se pidió, ¿no? La respuesta que se requería era extraer las ecuaciones a partir de los unos propuestos en el mapa de Carnot. Es lo único que tenía que hacer. ¿Sí? Es decir, ya estaba inclusive... ¿Perdón? Una consulta, profe. Dígame. Ahí no se podía hacer pareja el 1 amarillo con el 1 verde. Podría ser. Sí, pero ya había cogido el verde aquí con él. Se tiene que cogerlo por lo menos una vez. Ya. Si ya lo cogió, ya no era necesario. Pero, sí, lo podría haber cogido. Es más, podría haber cogido también este 1 de aquí con este 1 de acá. Sí. Pero otra vez quedaba huérfano. O sea, había alguna forma. Tanto en cuanto la haga correcta y la haga bien. ¿Sí? Pero sí, esto es interesante. Inténtelo hacer usted. ¿Qué tal si usted dice, no, yo ahora quiero coger, como dice el compañero del señor Olea, ¿no? Coge estos dos de aquí. Puede ser que diga, yo también cojo este de aquí con el de acá. ¿Sí? Entonces, al final del día, usted saque las ecuaciones y grafique en una o en otra condición y revise si demuestra ese sincronismo en cuál de las soluciones utiliza menos compuertas. Y esa es la respuesta adecuada, la más óptima, la que utilice menos compuertas. Ese es el objetivo de la sintetización como álgebra de Boole con mapas de Carnot. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Estamos bien? No, profe, por eso ya se entiende. Ok. Profe, en este parcial vamos a ver algo similar a eso, como para ir reforzando este tema, o vamos a cambiar de que tiene que reforzarlo, porque esto es elemental. Ahora, en el siguiente parcial vamos a ver cosas todavía más complejas, que nacen de esto. Usted tiene que dominar esto para que pueda ver lo de adelante. ¿Sí? No son materias dispersas ni cosas que ya la vimos y nunca más la vamos a ver. No, esto es como, ya aprendió a sumar, listo, vamos a restar. Como ya sabe sumar y restar, vamos a multiplicar. Como ya sabe sumar, restar, multiplicar, ahora vamos a dividir. Y como sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, ahora vamos a hacer potencia. Es así. ¿Sí me explico? O sea, lo uno no es alejado del otro. Lo que estamos viendo nosotros siempre es la base de lo que viene más adelante. Así que por favor, revisen igual. ¿Sí? Aquí dice, dado el circuito siguiente, evalúe la tabla de verdad e indique qué función cumple el circuito. ¿Sí? Indique qué función cumple el circuito. ¿Qué valores le daba? Déjame revisar en la evaluación del Prime. No, el último. Estaba pegadito. Ok, le da valores P0, P1, CEL. Esos son los valores que tengo. Es decir, usted tenía esto, CEL, P0 y P1. Esos valores le daba la tabla de entrada, ¿no? Y usted lo que tenía que hacer era resolver. Ok, si yo tengo CEL,
pasando por esta inversión, es cel negado. En consecuencia es lo inverso de cel. Muchos lo hicieron perfecto. Aquí, si tengo 4 ceros, cel negado será 4 unos. Y aquí que tengo 4 unos, cel negado serán 4 ceros. Matar. Ahora, yo voy a evaluar a partir de P0. Tengo dos señales, S0 y S1. S0, que es esta de aquí, depende de P0 y cel negado. Ok, entonces yo tengo que evaluar aquí S0 depende de cel negado y de P0. Muy bien, pero ¿qué función lógica es la que yo voy a manejar allí? Es una AND, ¿cierto? Entonces, siendo una multiplicación A por B, quiere decir que para que la salida sea 1, tanto A y B tienen que ser 1. Basta que haya un 0, la salida es 0, ¿cierto? Entonces aquí, en cel y en P0, solamente en este instante, ambas estaban en 1, en consecuencia, la salida se pone en 1 en esa condición. ¿Sí? Y acá, 4 ceros, no funciona, 2 ceros, no funciona. Todo está en 0 aquí. No hayamos vuelta a quedar. ¿Ya? ¿Qué más? Luego decía ahora voy P1. P1 era esta entrada de aquí, pero ahora con cel. Ah, P1 con cel. Entonces, entre esta y esta, voy a ver otra vez una función AND. Es decir, A por B. Ambas tienen que ser 1 para que la salida sea 1. Entonces, yo solamente voy a fijarme aquí. Porque si acá las cuatro son 0, ¿cierto? En ese 1, en consecuencia, las 4 son 0. Porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. No me interesa si acá es 0 o es 1. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Ok. Baso la idea de que en algún momento A va a valer 1. O cel, ¿no? Cel vale 1, entonces me voy a dar cuenta en la otra entrada, que sería P1, cuando es 1. Y solamente en esos instantes la salida va a valer 1. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ah, ya está. Yo he encontrado ahora las respuestas tanto de S0 como de S1, es decir, aquí y aquí. Y esas dos tributan a una función OR, es decir, se suman. 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0 y 0 más 1 es 1. Ya está, encontrada la solución. ¿Ya? Es decir, solo tenían que evaluar en función de los estados lógicos tanto de cel, P0 y P1. Ahora, en la práctica, y esto fue ejercicio de clases, en la práctica, este circuito, estando como está, representa a un multiplexor, un MUX, donde yo tengo una entrada cel, tengo una entrada P0, tengo una entrada P1, ¿ya? Y la salida que se llamaba PS. ¿Qué función cumple? La de un multiplexor, MUX o multiplexor. ¿Qué hace un multiplexor? Hace las veces de un interruptor, es como un switch. La pone para un lado, pasa la señal P0 o pasa la señal P1. ¿Ya? Eso es lo que hace, es como un interruptor. Si en cel pongo, por ejemplo, 0, al poner cel en 0, entonces pasa
la información que va en P0. Si pongo cel en 1, entonces pasa la información que hay en P1. Cambia de posición el switch. Eso es lo único que hace este elemento, este dispositivo. ¿Ya? Y eso era todo en la parte del componente teórico. Vamos al componente práctico. Esto era más fácil todavía porque lo vimos un día sábado de clase. Es un ejercicio repetido. Dice, se tiene el gráfico siguiente, que corresponde a un codificador Gray, analice su comportamiento y desarrolle los requerimientos detallados en los numerales siguientes. Es decir, a ver, usted veía este gráfico y dice, aquí tengo 3 XOR. Está chévere. ¿Y cómo funciona el XOR? Para que la salida sea 1, las entradas tienen que ser diferentes entre sí. Si las entradas son iguales, es decir, ambas son 0, o ambas son 1, la salida es 0. Ya listo, con eso nos vamos. Vamos a ver qué es lo que pregunta. Dice, evalúe la tabla de verdad del contador Gray. Ya. Me da los valores de B3, B2, B1, B0. Es decir, ya me da la plantilla elaborada. Esta plantilla aquí. Si ustedes se dan cuenta, 8 ceros, 8 unos. 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Es decir, aquí lo único que he hecho yo es, lo único que he hecho yo es validar un contador que vaya de 0 a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Es decir, lo que está aquí es la representación binaria de los números descritos ahorita en decimal. Esto es 3, porque 1, 1, final 3. 0, 1, 0, 0, eso es 4. 0, 1, 0, 1, eso es 5. Es decir, ¿para qué asustarme con estos 4 elementos primeros? Porque esos no son otra cosa que la representación de los números del 0 al 15, pero en decimal, en binario. Listo. Ahora dice G3. Entonces, para evaluar G3, yo regreso acá al gráfico y digo que G3 depende de B3, de nadie más. O sea que yo tenía que, para poner el resultado de G3, lo único que necesitaba hacer era transcribir lo que veía en B3. Porque G3 está conectado directamente a B3. Cada vez que yo prenda o apague este interruptor, se va a prender o apagar este foco. En respuesta, lo que haga B3 va a hacer que se revise en el foco G3. ¿Ya? Regalado el primer resultado. Vamos por G2. G2 depende de quién. G2 depende de B3 y de B2. Entonces yo tengo que ver qué es lo que pasa entre B3 y B2. ¿Y qué es lo que yo necesito saber? Un XOR. ¿Y qué es un XOR? Para que la salida sea 1, ambas entradas tienen que ser diferentes. Vea, las entradas son igualitas. Esto significa que en este tiempo es 0. Aquí las entradas son diferentes. Durante todo ese tiempo, la salida es 1. Y así sucesivamente. Perdón, aquí no me. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Revisar qué función lógica tengo a la entrada, por ejemplo en G1. Entre B2 y B1. Ya muy bien. Entonces tengo que revisar B2 y B1. ¿Cuál era la figura? Cuando ambas sean diferentes, por ejemplo en este caso, aquí la salida es 1. Entonces, aquí son diferentes. Estas dos de aquí. Muy bien. Acá son diferentes también, pero al revés. Aquí es 1, acá es 0. Solamente debe evaluar en función de una XOR para poner lo que corresponde en el casillero, ¿no?
Y G0 dependía de B1 y B0. Hay algunos que me pusieron G0 es igual a 1C. Bueno, ya, no importa, pero evalúe con los valores que corresponden, de eso se trata. ¿Sí? Entonces, G0 dice B1, B0, ¿no? B1, B0. Entonces, G0 corresponde a la evaluación entre estos dos. Aquí son iguales, 0. Aquí son diferentes, 1. Aquí son diferentes, 1. Aquí son iguales, 0. Aquí son iguales, 0. Y así, hasta el final. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Simplemente evaluar una función EXOR en cada columna, en función de las entradas S1, S2, S3, S4. Eso es, ¿no? B1, B2, B3, perdón. B0, B1, B2, B3. Y ya tenía yo mi tabla resuelta. Ahora, luego dice, expresen las ecuaciones booleanas de las 4 salidas. Ecuación booleana. ¡Ah, ya! Entonces aquí dice, G3 es igual a B3. Ya, entonces pongo G3 es igual a B3. G2 aquí es igual. G2 es igual a B3 XOR B2. Ah, muy bien. B3 XOR B2. G1, B2 XOR B1. G0, B1 XOR B0. Nada más. Lo único que tenía que hacer era poner la ecuación booleana de una compuerta XOR dándole nombre a las entradas, ¿no? Si la entrada se llamaba B3, B2, B1, B0, pues tenía que ponerla en la ecuación que le corresponde. No era otra cosa que transcribir, chicos. No había en absoluto nada de dificultad. Solo tenía que transcribir. Dice ahí, por ejemplo, describa la entidad del circuito en VHDL. Ah, la entidad. O sea, yo veía este circuito, así como está, y era como que yo le decía, a ver, aquí haga una cajita y diga B3, B2, B1, B0 es IN, y G3, G2, G1, G0 es OUT. ¿Ya? Entonces dice, describa la entidad del circuito en VHDL. Ah, quiere decir, intente escribir cómo se describe una entidad. Ok, ahí la palabra reservada entity, déle el nombre que usted quiera. Código grade, compuerta, examen, como usted quiera que llame. Pero también decía que si yo utilizo el nombre con grade, por ejemplo, al inicio de la entidad, debo usarlo también al final. Si usted aquí decía examen y aquí decía supletorio, ya no tiene idea de cómo escribir el VHDL. Luego, utilizo la palabra reservada port con un paréntesis abierto para decir las entradas, dos puntos, in standard logic. Es más, aquí falta un punto y coma. Aquí falta un punto y coma. Aquí un paréntesis, punto y coma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este paréntesis de aquí se cierra con este paréntesis de acá. Este punto y coma quiere decir que esta línea concluyó y que la siguiente otra línea quiere decir otra cosa. Y como se cierra primero el paréntesis, luego se termina la instrucción del port con el punto y coma. ¿Ya? Entonces no había más que otra cosa que hacer que escribir el nombre de la entidad, ¿no? Una forma. ¿Qué entidades escribimos algunas? Hicimos algunos ejercicios inclusive y escribieron código VHDL y ustedes hicieron hasta simulación. Luego decía, describa la arquitectura. Era no más que otra forma de decir, ok, en VHDL descríbame cómo escribiría yo el comportamiento de ese circuito. Y ese circuito se describe, perdón que estaba moviendo el trípode. Ese circuito se describe igual que las ecuaciones que teníamos antes, ¿sí? Pero, ojo, recuerden que estas ecuaciones, cuando las llevamos a VHDL, yo había dicho, ya, muy bien, pero hay que ser específico. Este símbolo no lo tengo en el teclado. Si yo lo voy a escribir en VHDL, debo específicamente escribir la palabra XOR. ¿Sí? Luego, ¿qué más decía? Yo debo utilizar un operador de asignación. Es decir, el igual lo cambio por menor igual.
¿sí? Y cada línea la termino con un punto y coma. Eso es lo único que tenía que hacer como cambios. Es decir, llevado a el código, no era otra cosa que reescribir las mismas ecuaciones booleanas, que si usted ya tenía claro cómo escribir ecuaciones booleanas, escribir el HDL era bastante sencillo. Yo quizás hasta con que ponga así, me queda frío. Ah, está bien, ya escribió las ecuaciones, le puso punto y coma, le cambió el operador de asignación, ya más o menos sabe qué es VHDL. Que yo había escrito aquí, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? 3, después 8 unos, en B2 hay 4 ceros, 4 unos, en B1 hay 2 ceros, 2 unos. Si yo lo quiero llevar a un banco de pruebas, lo quiero describir en modo texto, es más o menos como si yo dijera así, B3, B2, B1, B0 valen 0. Es como si yo hubiera descrito esto de acá, así. B3, B2, B1, B0. Escribo eso primero. ¿Sí? Y luego le digo, espere. Lo voy a decir en inglés. Wait. Espere. El tiempo que usted quiera. 100 nanosegundos, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando ya haya esperado 100 nanosegundos, luego usted carga el otro valor. Espera 100 nanosegundos más, carga el otro valor. Espera 100 nanosegundos, carga el otro valor. Y eso es el banco de pruebas. ¿Sí? Usted dice B3, B2, B1, B0, se ponen en 0, wait for, espera 50 nanosegundos. Luego, B3, B2, B1 en 0 y B0 en 1, ya cambié uno solo de los valores, espero por 50 nanosegundos. Si usted lo escribía así, espectacular. Usted hizo alguna prueba de un banco de pruebas en modo texto. Si usted decía, en el modo gráfico que vimos en cuartos, B3, B2, B1 y B0, y dibujaba el grafiquito y decía, ay, aquí va a durar este tiempo, acá va a durar el doble, acá va a durar el doble de eso, y acá va a durar el doble de eso. Usted ya tiene más o menos una idea de cómo es el banco de pruebas. No necesitaba nada, solo la descripción del banco de pruebas. No le pedía la respuesta, no le pedía cómo era la forma de salida, solo decía describir el banco de pruebas. Es decir, es como que usted cuando coge una reparación de un equipo electrónico, ¿no? Usted no entra a la loca o le echa polvitos mágicos o le pone una finalín dentro del equipo. Usted prepara un banco de pruebas. Dice, yo necesito una fuente de alimentación, necesito un osciloscopio, necesito un generador de señales digitales para inyectar esas señales para tratar de comparar el comportamiento de los circuitos integrados en función de las variables que yo le propongo. Es esto, el banco de pruebas. ¿Sí? Bien, eso era todo, chicos, en términos del examen. En términos generales, debo expresarles mis felicitaciones a los que han hecho un buen trabajo. Ahora, ojo, permítanme un segundito antes de avanzar, porque esto es un documento público y si no lo puedo registrar.